bajo la cúpula de mármol y oro de la Basílica de San Pedro, donde el incienso intenta ocultar el aroma de la decadencia, se esconden secretos que harían temblar la fe de los más devotos. El Vaticano, la ciudad-estado más pequeña del mundo, custodia en su archivo apostólico, antes llamado archivo secreto, expedientes sellados bajo llave y excomunión. Estos documentos no hablan de milagros ni de santos, sino de hombres que, vistiendo la sotana y portando el cáliz, decidieron servir a sus propios demonios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha perfeccionado el arte del silencio, el traslado discreto y la penitencia en monasterios ocultos. Sin embargo, existen casos de una naturaleza tan abyecta, de una maldad tan profunda y evidente, que ni siquiera el poder de la Santa Sede pudo contener. Hombres que fueron ungidos con el aceite sagrado solo para terminar siendo expulsados, despojados de su ministerio y lanzados a las tinieblas exteriores de la historia eclesiástica. Hablamos de la reducción al estado laical, el castigo máximo para un sacerdote, una muerte civil y espiritual que busca borrar cualquier rastro de su paso por el altar. Pero los ecos de sus crímenes no se silencian con un decreto papal. Hoy, en Registro de lo Prohibido, vamos a romper los sellos de confidencialidad para desenterrar las historias de los 5 sacerdotes más infames que obligaron al Vaticano a actuar, no por justicia, sino por supervivencia. Desde rituales prohibidos y abusos sistemáticos, hasta alianzas con sectas y desvíos financieros que involucran a las más altas esferas del poder romano. Prepárense para un viaje a las entrañas del archivo Crimen Sollicitationis, el documento que durante décadas instruyó a los obispos sobre cómo ocultar las ofensas más graves. En este episodio, no buscamos la redención, sino la verdad cruda que se esconde tras el alzacuellos. Porque cuando el pastor se convierte en lobo, el rebaño no solo es devorado, sino sacrificado en el nombre de una fe que ellos mismos traicionaron. El primer nombre en nuestra lista es un hombre cuyo poder era tan vasto, que se le consideraba el segundo hombre más influyente de la Iglesia, un santo para muchos, un monstruo para quienes conocieron su verdadera piel. Su caída no solo sacudió los cimientos del Vaticano, sino que dejó una herida que hasta el día de hoy supura el veneno de la traición más absoluta. Marcial Maciel Degollado nació en Cotija, Michoacán, en 1920, y durante décadas fue presentado como el modelo perfecto del sacerdote moderno. Fundador de los Legionarios de Cristo en 1941, Maciel construyó un imperio educativo y financiero que se extendió por todo el mundo, ganándose el favor personal del Papa Juan Pablo II, quien llegó a llamarlo guía eficaz de la juventud. Sin embargo, tras esa fachada de santidad y disciplina férrea, se ocultaba una de las vidas más depravadas de la historia clerical. Maciel no solo era un abusador sistemático de seminaristas, sino que mantenía una doble, incluso triple vida, con varias mujeres y al menos 3 hijos documentados, a quienes también sometió a abusos. Durante más de 50 años, las denuncias contra él fueron sistemáticamente enterradas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los archivos del Vaticano contienen cartas desesperadas de víctimas que, ya en la década de los 50, advertían sobre su adicción a la morfina y sus tendencias pederastas. Fue solo hasta que el cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en Benedicto XVI, decidió tomar cartas en el asunto, que el muro de silencio comenzó a agrietarse. En 2006, un comunicado oficial del Vaticano le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público. No hubo un juicio público, no hubo cárcel, pero la expulsión simbólica de la jerarquía fue un terremoto. Los Legionarios de Cristo, una congregación que manejaba miles de millones de dólares y miles de vocaciones, descubrieron que su profeta era en realidad un psicópata que utilizaba el sacramento de la confesión para manipular y silenciar a sus víctimas bajo juramento de secreto absoluto. El caso de Marcial Maciel es la prueba fehaciente de cómo la estructura de poder de la Iglesia
puede ser utilizada para blindar el mal. Pero mientras Maciel representaba la corrupción moral y sexual, nuestro segundo caso nos lleva a un terreno aún más oscuro, el de la apostasía pública y el coqueteo con fuerzas que el Vaticano considera directamente satánicas o heréticas. Un hombre que pasó de ser el exorcista favorito de África a ser un paria que desafió el celibato y la autoridad del Papa frente a las cámaras de televisión de todo el mundo. Emmanuel Milingo fue, en su momento, el arzobispo de Lusaka, en Zambia, y una de las figuras más carismáticas de la Iglesia Católica en el continente africano. Su ascenso fue meteórico, pero su caída fue espectacular y televisada. Milingo no era un criminal en el sentido convencional de la palabra, pero para el Vaticano, sus pecados fueron mucho peores: la desobediencia y la ruptura del linaje sagrado. Conocido por sus misas de sanación y exorcismos masivos que atraían a miles de personas, Milingo comenzó a desviarse de la ortodoxia romana, mezclando ritos tradicionales africanos con la liturgia católica. En el año 2001, el mundo quedó atónito cuando se supo que el arzobispo se había unido a la polémica secta del reverendo Sun Myung Moon, conocida como la Iglesia de la Unificación. En una ceremonia colectiva en un hotel de Nueva York, Milingo contrajo matrimonio con Maria Sung, una acupunturista coreana elegida por el propio Moon. El Vaticano, horrorizado, le dio un ultimátum: regresar al redil o enfrentar la excomunión. En un giro digno de un thriller de suspenso, Milingo desapareció tras una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II, en Castel Gandolfo, emitiendo una carta de arrepentimiento donde afirmaba amar a la Iglesia más que a su esposa. Sin embargo, la redención fue breve. En 2006, Milingo volvió a las andadas, escapando de Roma para reaparecer en Washington, D.C., donde anunció la creación de una organización de sacerdotes casados y comenzó a ordenar obispos sin el mandato pontificio, el acto más grave de rebelión en el derecho canónico. La respuesta de la Santa Sede fue implacable. En 2009, la Congregación para los Obispos emitió un decreto de dimisión del estado clerical, despojándolo de toda autoridad y prohibiéndole usar el hábito. Milingo pasó de ser un sucesor de los apóstoles a ser un paria, un hombre que, según los pasillos del Vaticano, había caído bajo el influjo de fuerzas que no podía controlar. Su historia es el recordatorio de que, en Roma, la lealtad se paga con oro, pero la traición se castiga con la desaparición absoluta de los registros oficiales. Pero si creen que un arzobispo casado es el límite de lo perturbador, esperen a conocer la historia de un hombre que no solo traicionó su fe, sino que convirtió su parroquia en un escenario de horror físico y psicológico que obligó al FBI a intervenir en una de las tramas más sórdidas de la historia estadounidense. ¿Qué sucede cuando un sacerdote cree que está por encima de la ley de Dios y de los hombres? El siguiente nombre en nuestra lista responderá a esa pregunta con sangre. El nombre de John Geoghegan no solo evoca el recuerdo de un hombre, sino el de un sistema diseñado para proteger al depredador y triturar a la víctima. En los anales de la Arquidiócesis de Boston, Geoghegan es la personificación del horror absoluto, un sacerdote que durante más de 30 años convirtió su ministerio en una cacería humana sistemática. Lo más perturbador de su caso no fue solo la cifra escalofriante de sus víctimas, que superaba las 130 personas, sino la complicidad activa de la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Bernard Law. El Vaticano recibió informes detallados sobre el comportamiento de Geoghegan desde la década de los 60, pero en lugar de la expulsión inmediata, la respuesta de Roma y Boston fue el traslado preventivo. Geoghegan era movido de parroquia en parroquia, como una pieza de ajedrez en un tablero de sombras, recibiendo cartas de recomendación de sus superiores, que lo describían como un servidor ejemplar del Señor, mientras él acechaba en los sótanos de las iglesias y en los campamentos de verano. La depravación de Geoghegan no conocía límites de edad ni de decencia. Utilizaba su autoridad espiritual para convencer a niños de que sus actos eran una forma de bendición especial.
El morbo de esta historia alcanza su punto más álgido cuando descubrimos que, incluso tras ser sentenciado y encarcelado, el sistema pareció no haber terminado con él. En el año 2003, dentro de la institución correccional Sousa Baranovsky, Geoghegan fue asesinado en su celda por otro recluso, Joseph Druce, un supremacista blanco que afirmó haberlo hecho para limpiar el mundo de un monstruo. Pero el verdadero monstruo seguía vivo en los archivos, el encubrimiento institucional. Fue este caso el que detonó la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe, revelando que el Vaticano conocía la existencia de redes de protección mutua. La expulsión de Geoghegan del estado clerical llegó demasiado tarde, solo cuando el escándalo era ya un incendio incontrolable que amenazaba con devorar la credibilidad de la Santa Sede en los Estados Unidos. Pero si Geoghegan era un depredador solitario protegido por la burocracia, nuestro siguiente caso nos traslada a las altas esferas de la aristocracia latinoamericana, donde un sacerdote no solo abusaba, sino que creó una auténtica secta de adoración a su propia persona, bajo la mirada cómplice de un dictador. En el corazón de Santiago de Chile, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida popularmente como El Bosque, reinaba Fernando Karadima. Durante décadas, Karadima no fue solo un sacerdote, era el confesor de la élite chilena, el guía espiritual de empresarios, políticos y militares vinculados a la dictadura de Augusto Pinochet. Karadima poseía un magnetismo oscuro, una capacidad de manipulación psicológica que le permitía anular la voluntad de sus seminaristas y jóvenes seguidores. Bajo una fachada de piedad extrema y rigidez doctrinal, construyó un feudo personal donde él se presentaba como la voz directa de Dios en la tierra. Los informes que llegaron al Vaticano describían rituales de humillación y abusos físicos que se llevaban a cabo en las habitaciones privadas de la parroquia, a menudo frente a imágenes de santos y reliquias sagradas, en una mezcla perversa de misticismo y sadismo. Lo que hace al caso Karadima especialmente siniestro es el nivel de control mental que ejercía. Convencía a sus víctimas de que el abuso era una prueba de humildad necesaria para su formación espiritual. Durante años, la Iglesia chilena y los nuncios apostólicos ignoraron las denuncias, protegidos por el poder político de los seguidores de Karadima. Sin embargo, el muro de silencio se derrumbó cuando sus víctimas, ya adultos, decidieron romper el pacto de sangre y llevarlo ante la justicia. El Vaticano, tras años de resistencia y tras haber intentado cerrar el caso con una simple vida de retiro, se vio obligado por el Papa Francisco en 2018 a aplicar la medida máxima, la dimisión del Estado clerical. Karadima fue expulsado, despojado de sus vestiduras y de su poder, terminando sus días en un asilo de ancianos, solo y repudiado por la misma élite que una vez lo adoró. Pero su legado de putrefacción dejó una marca imborrable en la jerarquía eclesiástica, revelando que el cáncer de la corrupción no solo estaba en las bases, sino en los cimientos mismos de la estructura episcopal. El caso Karadima fue el preludio de una caída aún mayor, la de un príncipe de la Iglesia que se creía intocable y que mantenía un secreto tan oscuro que involucraba a presidentes y magnates a ambos lados del Atlántico. Theodore McCarrick, conocido en los pasillos del poder de Washington, D.C., y del Vaticano como el Tío Ted, representó el ascenso más meteórico y la caída más humillante en la historia moderna del catolicismo. McCarrick no era un sacerdote cualquiera. Fue arzobispo de Washington, cardenal y uno de los diplomáticos más influyentes de la Santa Sede, capaz de susurrar al oído de presidentes estadounidenses y de mediar en conflictos internacionales. Sin embargo, tras su sonrisa de abuelo bondadoso y sus incansables colectas de fondos que inyectaban millones de dólares a las arcas del Vaticano, se ocultaba un depredador de guante blanco. McCarrick tenía una técnica depurada. Invitaba a seminaristas y jóvenes sacerdotes a su casa de playa en Nueva Jersey, donde, bajo la excusa de la mentoría espiritual, los obligaba a compartir su cama. Durante décadas, el rumor de los sobrinos de McCarrick circuló por las diócesis de Metuchen y Newark,
pero su capacidad para recaudar dinero y sus conexiones políticas lo hacían intocable. El morbo en el caso McCarrick radica en la red de sobornos y favores que utilizó para comprar silencios. Se dice que sus donaciones millonarias a fundaciones papales y a otros obispos servían como un seguro de vida contra cualquier denuncia, pero el destino le tenía preparada una sorpresa amarga. En 2018, una denuncia creíble de abuso a un menor de edad décadas atrás rompió el blindaje diplomático que lo protegía. Por primera vez en la era moderna, un cardenal fue despojado de su birreta roja y, posteriormente, en 2019, expulsado definitivamente del sacerdocio por orden directa de la Congregación para la Doctrina de la Fe. McCarrick pasó de habitar palacios y viajar en jets privados a vivir en un monasterio remoto en Kansas, bajo una vigilancia estricta y el desprecio universal. Su caída reveló una verdad incómoda. El Vaticano sabía, y lo sabía todo. El informe McCarrick, un documento de más de 400 páginas publicado por la Santa Sede, es una confesión de negligencia institucional que llega hasta los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero mientras el mundo se concentraba en McCarrick, en las sombras de Europa surgía otro nombre. Un sacerdote que no abusaba de cuerpos, sino que traficaba con almas y secretos de Estado en una trama que vincula a la logia masónica P2 y a los servicios de inteligencia más peligrosos del planeta. Pero el abismo de lo prohibido no solo se alimenta de perversiones carnales o ambiciones políticas. El Vaticano guarda un secreto aún más denso, uno que involucra la traición a la confianza más íntima del sumo pontífice y la filtración de documentos que revelan una maquinaria de corrupción financiera que opera en las sombras de la banca internacional. Entramos en el terreno de Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, el sacerdote español que se convirtió en el epicentro del escándalo conocido como Batilix II en 2015. Vallejo Balda no era un párroco cualquiera. Era el secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, un hombre con acceso a las cajas fuertes donde se guardan los balances del IOR, el Banco del Vaticano. Lo que descubrió en esos folios fue una red de desvíos de fondos, cuentas numeradas vinculadas a la mafia italiana y gastos fastuosos de cardenales que vivían como emperadores mientras predicaban la pobreza. Pero Vallejo Balda no fue un héroe de la transparencia. Su caída estuvo teñida de un morbo mediático sin precedentes cuando se reveló su relación con Francesca Chauchi, una experta en relaciones públicas con la que supuestamente mantuvo encuentros que mezclaban la conspiración con la seducción en hoteles de lujo romanos. La justicia vaticana, en un juicio que parecía sacado de una novela de espionaje, lo condenó por la sustracción y divulgación de material confidencial. Fue recluido en una celda dentro de la Gendarmería Vaticana, un lugar donde el tiempo se detiene y las paredes tienen oídos. Su expulsión de facto del círculo de confianza y su posterior perdón, cargado de condiciones, lo convirtieron en un muerto en vida para la institución. El caso de Vallejo Balda expuso que, dentro de los muros leoninos, la guerra por el control del dinero sagrado es capaz de corromper incluso a quienes juraron proteger el tesoro de San Pedro. Sin embargo, existe un nivel de oscuridad que supera lo financiero, el de aquellos sacerdotes que bajo el amparo de la noche cruzaron la línea entre la liturgia y lo oculto. Se rumorea que en los sótanos de ciertas iglesias romanas se han celebrado ritos que no buscan la bendición de Dios, sino el favor de entidades que la Iglesia prefiere no nombrar. El siguiente caso nos llevará al testimonio de un hombre que aseguró haber presenciado el momento exacto en que el mal se sentó en el trono de Pedro. Para entender el siguiente nivel de depravación, debemos mencionar a un hombre que, aunque su proceso de expulsión fue envuelto en un misterio absoluto, dejó tras de sí un rastro de terror teológico. Hablamos de los relatos de Malachi Martin, un ex jesuita y colaborador cercano del cardenal Bea, que tuvo acceso a los secretos más profundos del Vaticano durante el Concilio Vaticano II. Martín, quien terminó sus días fuera de la estructura oficial de la Iglesia,
denunció algo que muchos consideran la conspiración definitiva: la entronización del ángel caído dentro de la Capilla Paulina en el año 1963. Según sus testimonios y documentos que circulan en la Deep Web eclesiástica, existió un grupo de sacerdotes que realizaron una misa negra, simultánea en Roma y en Carolina del Sur, para instalar una presencia demoníaca en el corazón de la cristiandad. Aunque muchos intentaron desacreditarlo llamándolo loco o fabulador, lo cierto es que la Santa Sede lo mantuvo bajo una vigilancia constante hasta el día de su muerte, en 1999. El morbo aumenta al investigar los nombres de sacerdotes que, tras este supuesto evento, fueron expulsados o desaparecidos de los registros oficiales tras ser encontrados practicando ritos de magia negra y sacrificios rituales en las catacumbas de San Calixto. Uno de estos nombres, que el Vaticano ha intentado borrar con un borrador de hierro, es el del Padre X, un exorcista que, en lugar de expulsar demonios, comenzó a invocarlos, alegando que la Iglesia había perdido su poder y que solo a través del caos se podría refundar la fe. Este sacerdote fue sometido a un proceso canónico secreto donde se le acusó de luciferismo práctico. La sentencia fue la reducción al estado laical inmediata y el internamiento en un monasterio de clausura de máxima seguridad en los Alpes, donde se dice que aún hoy se escuchan sus gritos en lenguas muertas durante las noches de luna llena. Pero la oscuridad no solo se manifiesta en rituales antiguos. En la era moderna, el morbo se ha trasladado a la red, donde sacerdotes expulsados han creado sectas digitales que mezclan la ufología con el apocalipsis, convenciendo a miles de seguidores de que el Papa es en realidad un alienígena o el falso profeta anunciado en las Escrituras. Llegamos al caso de los sacerdotes vinculados a la red de la Ruta de las Ratas moderna, un escándalo que ha resurgido en los últimos años vinculando al Vaticano con el encubrimiento de criminales de guerra y narcotraficantes internacionales. Pero hay un nombre que destaca por su crueldad y por el morbo de sus acciones: el padre Christian von Bernich, un sacerdote argentino que fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Von Bernich no solo fue un colaborador, fue un verdugo que utilizaba el sacramento de la confesión para obtener información de los detenidos desaparecidos, prometiéndoles que si confesaban sus pecados políticos, serían liberados. En realidad, esa información era utilizada para programar sus ejecuciones. Fue condenado en 2007 a reclusión perpetua por su participación en 7 homicidios, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegales de la libertad. Lo más impactante y lo que genera una indignación que roza lo macabro es que, a pesar de su condena por crímenes de lesa humanidad, el Vaticano tardó años en iniciar el proceso formal de expulsión, permitiéndole celebrar misa dentro de la prisión durante un tiempo considerable. El morbo radica en la imagen de un hombre que, con las manos manchadas de sangre humana, seguía sosteniendo la hostia consagrada. Fue solo ante la presión internacional y el cambio de pontificado que su estado clerical fue finalmente revocado, pero el daño a la imagen de la Iglesia como refugio de los perseguidos ya era total. Von Bernich representa el clímax de la traición, el uso del consuelo espiritual como arma de tortura física. Pero mientras estos monstruos eran procesados por la justicia humana, en las bibliotecas prohibidas de la Santa Sede, se dice que existe un índice de sacerdotes cuyas faltas son tan graves que sus nombres han sido eliminados de todos los bautisterios y registros parroquiales del mundo, como si nunca hubieran nacido. Es la damnatio memoriae eclesiástica, un castigo que borra el alma de la historia. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué descubrieron que obligó a Roma a aplicar la aniquilación total de su existencia? La respuesta podría estar en la conexión entre estos sacerdotes y el fenómeno de las desapariciones inexplicables dentro de la propia Ciudad del Vaticano, un tema que nos lleva directamente al suspenso final de esta investigación. En el escalafón más alto de la intriga vaticana, donde la fe se funde con el espionaje y el dinero con la salvación, surge el caso de Monseñor Nuncio Scarano,
apodado por la prensa italiana y los servicios de inteligencia como Monseñor 500. Este no era un sacerdote de parroquia humilde. Scarano era el responsable de la contabilidad analítica de la APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el organismo que gestiona los inmensos bienes inmuebles y las inversiones de la Santa Sede. En el año 2013, el mundo quedó estupefacto cuando la Guardia di Finanza de Italia lo arrestó en una operación cinematográfica, acusándolo de formar parte de una trama para repatriar ilegalmente 20 millones de euros desde Suiza en un jet privado, en complicidad con un agente de los servicios secretos italianos y un broker financiero. Scarano no solo era un experto en finanzas, sino un maestro de la manipulación de los mecanismos internos del IOR, el Banco del Vaticano, utilizando cuentas de tránsito que supuestamente estaban destinadas a obras de caridad para blanquear dinero de magnates navieros. El morbo de su caso alcanzó niveles estratosféricos cuando las autoridades registraron sus propiedades y descubrieron que el sacerdote de los pobres vivía en un lujoso apartamento de 17 habitaciones en Salerno, decorado con obras de arte de valor incalculable y muebles bañados en oro. Su expulsión del cargo y su posterior reducción al estado laical fueron el resultado de una purga interna que el Papa Francisco inició para intentar limpiar la mancha de los mercaderes en el templo. Sin embargo, el caso Scarano abrió una caja de Pandora: la existencia de la entidad, el Servicio de Inteligencia del Vaticano, conocido formalmente como el Sodalitium Pianum o la Sapinière. Se rumorea que Scarano no actuaba solo, sino que era el cajero de una red de sacerdotes espías que financiaban operaciones de desestabilización política en Europa del Este y América Latina, utilizando los canales diplomáticos de la Santa Sede para mover maletines con divisas que no figuraban en ningún registro oficial. La expulsión de Scarano fue un intento de cortar el hilo antes de que la madeja llegara a los apartamentos papales, pero los documentos filtrados sugieren que existen otros monseñores que siguen operando en las sombras, hombres que han cambiado la Biblia por los algoritmos de alta frecuencia y los criptoactivos. Estos sacerdotes del nuevo orden financiero representan la última frontera de lo prohibido, aquellos que han convertido la ciudad eterna en un paraíso fiscal custodiado por ángeles armados con secretos de Estado. Su castigo no es solo la excomunión, sino la desaparición en el sistema de testigos protegidos del Vaticano, donde se dice que cambian de identidad y rostro para seguir sirviendo a una jerarquía que no puede permitirse que hablen ante un tribunal ordinario. Con Scarano, la Iglesia demostró que puede perdonar el pecado, pero nunca la exposición de sus finanzas sagradas al ojo público. Pero mientras el dinero fluye, hay un silencio que pesa más que el oro, el silencio de aquellos que saben que, dentro del Vaticano, el mayor crimen no es traicionar a Dios, sino revelar quién es el verdadero dueño del trono. Hemos recorrido los pasillos más oscuros y prohibidos de la historia eclesiástica, desenterrando los expedientes de hombres que utilizaron la investidura sagrada para cometer crímenes que desafían la comprensión humana. Desde la depravación sistemática de Marcial Maciel y John Geoghegan, pasando por la rebelión mesiánica de Emanuel Milingo y el control psicológico de Fernando Karadima, hasta llegar a las altas traiciones financieras y políticas de Theodore McCarrick y Nuncio Scarano. Estos 5 perfiles, junto a las sombras de muchos otros que han sido borrados de los registros oficiales, nos revelan una verdad incómoda. La estructura que busca la salvación de las almas es la misma que, por su naturaleza humana y jerárquica, puede albergar los instintos más bajos y peligrosos. El Vaticano ha intentado sanar estas heridas con la expulsión y el olvido, aplicando la justicia canónica allí donde la justicia civil a menudo no pudo llegar. Sin embargo, la pregunta sigue flotando en el aire denso de las criptas romanas. ¿Cuántos más permanecen ocultos bajo el velo del secreto pontificio? ¿Cuántos archivos marcados como subsecreto esperan el paso de los siglos para revelar horrores aún mayores? En registro de lo prohibido, sabemos que el silencio no es ausencia de ruido, sino una barrera que protege el poder.
La historia de estos sacerdotes expulsados es solo la punta del iceberg de una realidad que la Santa Sede prefiere mantener en las tinieblas. Al final, lo que queda no es solo la indignación por sus crímenes, sino la inquietante sospecha de que, mientras usted escucha estas palabras, en algún rincón dorado de la ciudad eterna, se está redactando un nuevo decreto de expulsión para alguien cuyo nombre aún no estamos autorizados a conocer. La batalla entre la luz de la verdad y las sombras de la institución continúa, y nosotros estaremos aquí para registrar cada fragmento de lo que se intenta ocultar. Si este viaje a las entrañas de la corrupción eclesiástica te ha dejado con más preguntas que respuestas, recuerda que la fe puede mover montañas, pero la verdad es la única que puede derribar los muros del Vaticano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Registro de lo Prohibido. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque en este canal, lo que la historia intenta borrar, nosotros lo grabamos en la memoria colectiva. El próximo secreto está por revelarse, y te aseguro que nada es lo que parece. Hasta la próxima, si es que te atreves a seguir buscando lo que ha sido prohibido para tus ojos.